Seguimos entonces con el libro de los medios. Estamos en el módulo 1, primera parte, nociones preliminares. Y hoy vamos a ver el capítulo número 2, lo maravilloso y lo sobrenatural. En la clase anterior, nosotros hemos reflexionado sobre la existencia del alma, o más bien la existencia del espíritu, y sobre el hecho de que los espíritus pueden comunicarse con nosotros. Ya hemos aceptado, ¿no? Esta verdad porque ha sido demostrado por Kardec. Ya en esta clase vamos a ver cómo la idea del alma o de espíritus ha existido desde siempre en la historia de la humanidad. Y vamos a entender por qué no hay nada de maravilloso ni de sobrenatural en esta creencia, ¿no? Por el hecho de ser una idea que ha existido desde siempre, vamos a entender que es una prueba más de su existencia. Entonces, empezamos. Vamos a empezar por los egipcios. Ellos no solo creían en la existencia del alma, sino creían que el cuerpo tenía que ser preservado después de la muerte para que el espíritu sobreviviera, por lo que hicieron todo lo posible para preservarse para la vida después de la muerte. Bueno, todos conocemos un poco, ¿no? sobre la cultura, sobre la creencia de los egipcios, ¿no? Ellos construyeron tumbas para proteger a sus muertos. Los más elaborados son los grandes monumentos que nosotros ya conocemos, ¿no? Las llamadas pirámides. Los egipcios proporcionaban también a sus muertos instrucciones escritas, incluyendo consejos sobre cómo sobrevivir al peligro del viaje, ¿no? El peligroso viaje después de la muerte, y también guías para el más allá. Los textos inscritos en las paredes de las tumbas reales incluían oraciones, himnos y hechizos mágicos para proteger a los muertos de los peligros del viaje del alma. Una de las colecciones más famosas de los escritos egipcios es el libro de los muertos, ¿no? Que ellos también a menudo enterraban algunas copias, ¿no? Con los muertos. Este es un ejemplo en esta imagen, ¿no? De los textos inscritos en las paredes de las tumbas, ¿no? O sea, ellos creían no solamente en la existencia del alma después de la muerte, sino que se preparaban también durante toda la vida para la llegada de este momento, ¿no? El momento del desenlace. Y además, ellos creían también que podrían pasar por un juicio después de la muerte. Creía que un alma tenía que convencer a los dioses de que no había cometido ningún pecado en la vida. En esta imagen podemos ver cómo sería la escena de un juicio, ¿no? Donde el corazón de una persona muerta era colocado a un lado de la balanza con una pluma del tocado de Maat, que era la diosa del juicio, por el otro. Si los dos estaban equilibrados, el alma estaba libre de pecado. Los que fracasaban en la prueba eran devorados por un monstruo. Seguimos con otros tipos, con otros pueblos, ¿no? Otras culturas que creían también en la existencia del alma. En algunas culturas se cree que los muertos permanecen cerca de los vivos como sombras o espíritus. Los nativos norteamericanos, por ejemplo, creen que las almas recién muertas permanecen cerca de sus aldeas con la esperanza de persuadir a otros para que se unan a ellas.
Los chinos, por ejemplo, realizan ceremonias para honrar a los espíritus de sus antepasados y asegurar que tendrán buenos sentimientos hacia sus descendientes. Algunos nativos americanos honran a los fantasmas de sus muertos con fiestas anuales, como por ejemplo el Día de Muertos, ¿no? En México. Bueno, ahora vamos a volver un poquito atrás, ¿no? En algunos siglos antes de Cristo. El orfismo es el nombre dado a un conjunto de creencias y prácticas religiosas que se originaron en el siglo VI o V antes de Cristo, más o menos. Los órficos, como eran así llamados, ¿no? Creían que tras la muerte pasarían la eternidad junto a Orfeo y otros héroes. Creían que los no iniciados, o sea, los que no estaban todavía en el proceso de purificación, se reencarnarían indefinidamente. Los órficos se interesaban sobre todo por el origen del cosmos, el mundo de los dioses y la humanidad, y sobre todo sobre el destino del alma después de la muerte. El credo órfico propone una innovadora interpretación del ser humano como compuesto. Mira eso, qué interesante, ya en el siglo VI antes de Cristo. Entonces, esta doctrina cree que el ser humano es un ser compuesto de un cuerpo y un alma indestructible que sobrevive y recibe premios o castigos más allá de la muerte. Para los órficos es el alma lo esencial, lo que el iniciado debe cuidar siempre y esforzarse en mantener pura para su salvación. El cuerpo es un mero vestido, un habitáculo temporal, una prisión o incluso una tumba para el alma, en que la muerte se desprende de esa envoltura terrenal y va más allá a recibir sus premios o sus castigos, que pueden incluir algunas reencarnaciones o metempsicosis en otros cuerpos, ¿no? Metempsicosis, para quien no lo sabe, es la creencia de la reencarnación, pero puede ser no solamente en un cuerpo humano, puede volver en un animal, por ejemplo, ¿no? Hasta lograr su purificación definitiva y reintegrarse en el ámbito divino. O sea, ya en esa época se cree no solo en los espíritus, sino además en la reencarnación, ¿no? Y se sabe que estas creencias, porque he querido traer esta creencia, esta doctrina, ¿no? Porque se sabe que el orfismo tuvo una gran influencia a posteriori en la vida de Aristóteles y principalmente de Platón. Y sabemos que tenemos ahí un poquito, no voy a entrar en el tema, pero son personajes, personalidades importantes también para el espiritismo, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre las ideas de Platón. Platón consideraba el alma como la dimensión más importante del ser humano. A veces habla de ella como si estuviese encarcelada en un cuerpo. Si bien ya sabemos, claro, que esta idea de pensar en el cuerpo físico como una prisión, Platón ha tomado del orfismo, ¿no? Es una idea del orfismo. El hombre, para Platón, ¿no? Es como una planta celeste, algo casi divino, y que existía antes del preciso instante en que nos convertimos en hombres. En el marco de su exposición sobre el alma, Platón dedica uno de sus diálogos completo a este tema, que es el Fedon,
este libro, ¿no? Este diálogo, que es un diálogo platónico que se ambienta en las últimas horas de vida de Sócrates antes de ser ejecutado. Sin embargo, como es uno de los ejes fundamentales de su doctrina, especialmente en lo que respecta a la tesis y la demostración de la inmortalidad del alma, otros diálogos contienen pasajes extensos sobre este tema, ¿no? Como por ejemplo, la República, Fedro, el banquete, Menón, las leyes, Gorgias, toda vez que su propuesta general gira en torno a la sabiduría que debe ser desvelada en el individuo mediante una progresión, ¿no? Que va desde la oscuridad a la luz, aplicando la ciencia de la justa medida, o sea, la filosofía, y desarrollando la habilidad para distinguir las dos dimensiones del mundo, es decir, el aspecto sensible y el aspecto inteligible. El alma juega un papel fundamental en este proceso de salida de la caverna, ¿no? De la caverna de Platón, de la que nos habla Platón, hasta ser capaz de contemplar las ideas puras. Y mira qué interesante también nos trae Platón la siguiente idea, ¿no? En Fedro, Platón desarrolla un mito que describe la naturaleza del alma y su caída en la materia. Este mito nos ofrece una perspectiva del proceso de encarnación y amplia el camino al planteamiento evolutivo sobre el que soportan los argumentos de la inmortalidad y la transmigración de las almas. Platón describe una suerte de constitución del alma a partir de las ideas que recoge del orfismo y que parten de una triple naturaleza humana, que sería nous, como considerado el espíritu, la psique, que es considerada el alma, y la soma, que sería el cuerpo. Aquí la palabra alma no tiene la misma connotación, claro, que nos explica la doctrina espírita, pero podemos ver la idea de la existencia de un ser individual, un ser único, que sigue existiendo después de la muerte del cuerpo físico y que durante la vida tiene su conexión con el mundo espiritual o, en aquella época, el mundo de los dioses. No. Según Platón, dice, vamos a reflexionar un poquito sobre esta frase, ¿no? Sobre esta idea de Platón, que habla sobre la muerte. ¿Consideramos que la muerte es algo? ¿Acaso es otra cosa que la separación del alma del cuerpo? ¿Y es esta muerte o esto, que el cuerpo esté solo en sí mismo, separado del alma, y el alma se quede sola en sí misma, separada del cuerpo? ¿Acaso la muerte no es otra cosa sino esto? Mira qué simple, ¿no? Esta reflexión que ya nos planteaba Platón, ¿no? Algo completamente simple, la verdad, de ser comprendido. La discusión acerca de la complejidad del alma después de la muerte queda aclarada en su necesidad de reencarnar para continuar su proceso purificatorio, ¿no? Liberarse y alcanzar un estado primordial y divino. Y Platón concluye lo siguiente: de esta manera estoy convencido de que debemos creer que el alma es inmortal y que es capaz de albergar todos los males y todos los bienes. En tal caso, iremos siempre por el camino ascendente y practicaremos la justicia con sabiduría.
Por eso seremos amigos de los dioses y de nosotros mismos, no solo en este mundo, sino que a la manera en que los atletas reciben victoriosos sus premios en los juegos, también recibamos nuestra recompensa por haber sido héroes de la justicia. Así seremos felices en esta vida y en el viaje de 1000 años que hemos descrito. Mirad la necesidad de tener una vida recta, ¿no? Que ya nos planteaba Platón, puesto que creía ya que nosotros somos seres inmortales y la necesidad de hacer un esfuerzo de aprender, de seguir progresando, ¿no? Para recibir el consuelo o el premio después de la muerte. Vamos a seguir con otras ideas, con otros pueblos. Para los mayas, todos los componentes del cuerpo humano son materiales. No hay componentes que no lo sean. E inclusive las almas y el espíritu también son de materia. Para ellos existían dos tipos de materia, ¿no? La que vemos, que es el cuerpo humano, que es una materia pesada, pero efímera, porque se descompone, se degenera y muere. Y la otra, de origen divino, que que seguirá existiendo posterior a la muerte, tales como las almas y los espíritus, los cuales están hechos, según los mayas, de una materia que es etérea, ligera, airosa, parecida a los aromas, ligera pero resistente. Esta no envejece, es eterna. Según sus creencias, estos componentes proceden de dos diversas partes del universo, el cual a su vez se compone de dos elementos que son la parte donde viven los seres creados, como los humanos, las plantas, los animales, es decir, el universo creado por los dioses, el que es finito y perecedero, denominado ecúmene, ¿no? Para ellos, para los mayas. Y como hemos visto ya también en la doctrina espírita, que este mundo material, ¿no? Podría perfectamente no existir, sin perjuicio para el mundo espiritual. Pero seguimos con la creencia de los mayas. La otra parte es de origen divino, que precede a la creación del mundo y es donde habitan los dioses, los ancestros y los muertos que nos crearon, cielos superiores al ecúmene, los inframundos. Esta parte del universo es llamada anecúmene y el cuerpo humano se compone de materiales que provienen tanto del ecúmene, o sea, la parte material, como del anecúmene, la parte espiritual. O sea, los mayas creían no solo en la existencia de los espíritus, sino que también se comunicaban con ellos. ¿Cómo? Para consultar a sus ancestros, los gobernantes mayas realizaban un ritual, ¿no? De derramamiento, claro, en aquella época un ritual de derramamiento de sangre conocido como la ceremonia de la serpiente de la visión. Durante esta ceremonia, los participantes experimentaban visiones en las que se comunicaban con los muertos. No es solo la creencia, no es solo la comunicación, sino ellos también dan toda una explicación, ¿no? de cómo es la composición del ser humano. Vamos a seguir con otras creencias. Para muchos africanos, por ejemplo, ¿no? Ellos creen que los espíritus humanos sí viven después de la muerte.
Según algunos grupos, estos espíritus viven bajo tierra en un mundo muy parecido al de los vivos, pero invertido. Es decir, los espíritus duermen durante el día y salen por la noche. Por otra parte, otros grupos africanos creen que los espíritus de los antepasados muertos permanecen cerca de sus descendientes vivos para ayudarlos y protegerlos siempre y cuando estos parientes vivos realicen ciertas ceremonias y paguen a sus antepasados el debido respeto. Creyendo que los espíritus de los caciques y otras personas importantes ofrecen una fuerte protección, los zulúes de Sudáfrica celebran ceremonias especiales para traerlos a la comunidad. En algunas culturas se dice que el alma de un abuelo, padre o tío muerto puede renacer en un nuevo bebé. Mirás otra vez no solo la creencia en el espíritu, en las almas, la creencia de que ellos pueden estar aquí cerca de nosotros, ¿no? Cerca de ellos, la creencia de que sí pueden comunicarse con ellos, que están ahí, que les ayuden, que les protegen, sino también la creencia en la reencarnación. Bueno, he querido traer aquí solo algunos ejemplos, ¿no? Porque hemos visto hasta aquí que la creencia, ¿no? De estos pueblos y de otros que son muchos, que no hay la posibilidad de hablar sobre todos ellos aquí, pero la creencia que todos estos pueblos tienen, ¿no? Que tuvieron y que siguen teniendo a lo largo de la historia. Y la doctrina espírita nos explica el por qué la creencia en los espíritus existe desde que el mundo es mundo, ¿no? Dejando claro que no hay nada de maravilloso ni de sobrenatural. Vamos a ver en el ítem 7 del libro de los mediums, qué es lo que nos dice Kardec. Si la creencia en los espíritus y en sus manifestaciones fuera una concepción aislada, producto de un sistema, podría con cierta razón merecer la sospecha de que se trata de una ilusión. Que nos digan en ese caso, ¿por qué se la encuentra tan viva en la totalidad de los pueblos antiguos y modernos y en los libros sagrados de todas las religiones conocidas? Algunos críticos responden que eso se debe a que en todas las épocas el hombre ha experimentado afición por lo maravilloso. Pero, ¿qué es lo que entendéis por maravilloso? Lo sobrenatural. ¿Qué entendéis por sobrenatural? Lo que es contrario a las leyes de la naturaleza. ¿Conocéis acaso tan perfectamente esas leyes como para que estéis en condiciones de poner un límite al poder de Dios? Mira lo que nos plantea Kardec, mira el razonamiento, ¿no? Hasta dónde llega. Pues bien, entonces probás que la existencia de los espíritus y de sus manifestaciones es contraria a las leyes de la naturaleza, que no es ni puede ser una de esas leyes. Analizad la doctrina espírita y veréis si esa concatenación de ideas no presenta todas las características de una admirable ley y que resuelve todo lo que las leyes filosóficas no han podido resolver hasta hoy. El pensamiento es uno de los atributos del espíritu. La posibilidad de que éste tiene de actuar sobre la materia, de impresionar nuestros sentidos y por lo tanto de transmitirnos sus pensamientos
proviene, y así podemos decirlo, de su constitución fisiológica. Por consiguiente, en este hecho no hay nada que sea sobrenatural ni maravilloso. Pero que un hombre muerto, absolutamente muerto, vuelva a la vida corporalmente, que sus miembros dispersos se reúnan para formar de nuevo su cuerpo, eso sí sería maravilloso, sobrenatural, fantástico. Habría en ello una verdadera derogación de la ley, cosa que Dios solo podría llevar a cabo mediante un milagro. Con todo, en la doctrina espírita no existe nada semejante. O sea, nosotros no conocemos todavía todas las leyes de la naturaleza para decir que no es posible que un espíritu se comunique con nosotros. Es más, a pesar de la ciencia no saber cómo explicar tal hecho, no creer y no saber cómo explicar materialmente hablando, la doctrina espírita sí puede explicarlo y probarlo además. En el ítem 8, Kardec sigue, ¿no? con su reflexión. No obstante, alegarán, vosotros admitís que un espíritu puede elevar una mesa y mantenerla suspendida en el aire sin un punto de apoyo. ¿No es eso una derogación de la ley de gravedad? Así es, pero de la ley conocida. La naturaleza, sin embargo, ha dicho ya su última palabra. Antes de que se hicieran experimentos con la fuerza ascensional de ciertos gases, ¿quién hubiera afirmado que una máquina pesada, cargada con muchas personas, estaría en condiciones de vencer la fuerza de atracción? A la gente común no le parecería algo maravilloso o diabólico. Aquel que un siglo atrás se hubiera propuesto transmitir un telegrama a 500 leguas de distancia y recibir la respuesta pocos minutos más tarde, habría sido tenido por loco. De hecho, de haberlo conseguido, todos habrían creído que el diablo estaba a sus órdenes, pues para aquella época solo el diablo era considerado capaz de andar tan deprisa. Y yo añado aquí, ¿no? ¿Cómo podríamos? No hace falta ir tan lejos, ¿no? No hace falta ir siglos atrás, algunos años atrás. Nosotros no podríamos imaginar que estaríamos hoy aquí, por ejemplo. No podríamos imaginar enviar un mensaje y recibir una contestación en menos de un segundo, en el mismo instante, ¿no? Porque entonces un fluido desconocido no podría tener en determinadas circunstancias la propiedad de compensar el efecto de la gravedad, así como el hidrógeno compensa el peso de un globo, porque, como nos dijo Kardec también, negar no es probar, ¿no? No es porque yo no creo que no sea posible o que no exista. Seguimos. Bueno, en el ítem 9, Kardec sigue con sus reflexiones y nos dice que si el hecho fuera comprobado, alegarán, lo aceptaremos. Aceptaremos incluso la causa que le atribuís, la de un fluido desconocido. Pero, ¿quién prueba la intervención de los espíritus? En eso reside lo maravilloso y lo sobrenatural. Y más adelante un poquito explica Kardec. No obstante, para resumirla en pocas palabras, diremos que, desde el punto de vista teórico, la intervención de los espíritus se basa en el principio de que todo efecto inteligente debe tener una causa inteligente. Y desde el punto de vista práctico, en la observación de los fenómenos llamados espíritas, puesto que han dado pruebas
de inteligencia debían tener una causa ajena a la materia. Más aún, que esa inteligencia, como no era de las personas que presenciaban los fenómenos, cosa que la experiencia ha demostrado, debía ser independiente de ellas, puesto que no se veía al ser que actuaba, debía tratarse de un ser invisible. Así, de observación en observación, se llegó a reconocer que ese ser invisible, al que se ha dado el nombre de espíritu, no es más que el alma de los que han vivido corporalmente, a quienes la muerte despojó de su densa envoltura visible, para dejarles apenas una envoltura etérea, que en su estado normal es invisible. Aquí están entonces lo maravilloso y lo sobrenatural reducidos a su más simple expresión. Una vez comprobada la existencia de seres invisibles, su acción sobre la materia resulta de la naturaleza de su envoltura fluídica. Esa acción es inteligente porque al morir solo perdieron su cuerpo y conservaron la inteligencia que constituye su esencia. Ahí se encuentra la clave de todos esos fenómenos que erróneamente son considerados sobrenaturales. Y mira qué importante lo que nos dice. La existencia de los espíritus no es, pues, un sistema preconcebido, una hipótesis imaginada para explicar los hechos, sino el resultado de observaciones y la consecuencia natural de la existencia del alma. Negar esa causa implica negar el alma y sus atributos. Y complementa Kardec. Los que consideran que pueden hallar una solución más racional para esos efectos inteligentes, sobre todo teniendo en cuenta la razón de todos los hechos, tengan la bondad de hacerlo. Entonces sí, estaremos en condiciones de discutir el mérito de cada opinión. Es que no hay como refutar, ¿no? el razonamiento de Kardec. Mirad qué interesante, ¿no? Lo que nos dice. Los que consideran la materia, que es la materia, el único poder de la naturaleza, piensan que todo lo que no puede ser explicado mediante las leyes de la materia es maravilloso y sobrenatural. Para ellos, maravilloso es sinónimo de superstición. En ese caso, la religión, que está basada en la existencia de un principio inmaterial, constituiría una sarta de supersticiones. No se atreven a manifestarlo en voz alta, pero lo dicen por lo bajo y creen que salvan las apariencias al conceder que hace falta una religión para el pueblo y para que los niños lleguen a ser juiciosos. Ahora bien, una de dos: ¿el principio religioso es verdadero o es falso? Si es verdadero, lo será para todo el mundo. Si es falso, no será mejor para los ignorantes que para las personas ilustradas. Hay muchas personas, ¿no?, que creen en Dios, que profesan alguna religión, pero que no creen en la existencia de los espíritus, o si lo creen, no aceptan la posibilidad de que ellos puedan comunicarse con nosotros. Además, yo creo que otra excusa para la no creencia en las comunicaciones de los espíritus y por consecuencia en la doctrina espírita es por la cantidad de charlatanes, ¿no?, que ha existido y sigue existiendo, ¿no?, en nuestra sociedad, y que ponen también en duda la realidad de los hechos. Y además, por interés propio, pueden perjudicar a los demás. Sobre este punto, Kardec nos dice lo siguiente: ¿acaso los partidarios de esta doctrina negaron
que los charlatanes hayan explotado algunos de los hechos para su propio beneficio, que otros son fruto de la imaginación, que muchos de ellos fueron exagerados por el fanatismo. El espiritismo en relación con las extravagancias que se cometen en su nombre no es más solidario que la ciencia verdadera para con los abusos de la ignorancia, o que la religión verdadera para con los excesos del fanatismo. Muchos críticos solo juzgan al espiritismo a partir de los cuentos de hadas y de las leyendas populares que constituyen sus mitos. Lo mismo le ocurriría a quien quisiese juzgar la historia sobre la base de las novelas históricas o del género trágico. O sea, el espiritismo no niega que hayan historias fantásticas, que haya charlatanes, ¿no? O que alguna manifestación puede ser una manifestación, sino fruto de la imaginación. Por eso también nos da las claves para comprender si es algo de nuestra imaginación, si es un charlatanismo o si realmente es una manifestación, no es una comunicación de un espíritu. Y sigue Kardec. Por lógica elemental, para discutir sobre un asunto hay que conocerlo, porque la opinión del que critica solo tiene valor cuando éste habla con pleno conocimiento de causa. Solo así su opinión, aunque equivocada, podrá ser tenida en cuenta. Pero, ¿qué importancia tendrá cuando se refiere a una materia que no conoce? Y afirma, el crítico verdadero debe dar pruebas no solo de erudición, sino también de un profundo conocimiento acerca del objeto del que trata, de desinterés al emitir su punto de vista, así como de una imparcialidad irreprochable. De lo contrario, cualquier músico de feria podría arrogarse el derecho de juzgar a Rossini y un aprendiz de pintor el de censurar a Rafael. O sea, nosotros tampoco podemos juzgar si no tenemos el conocimiento, si no hemos estudiado, si no tenemos base, ¿no? En el ítem 13 nos dice también algo muy importante. Por lo tanto, el espiritismo no acepta todos los hechos considerados maravillosos o sobrenaturales. Lejos de eso, demuestra la imposibilidad de gran número de ellos y lo ridículo de ciertas creencias que, hablando con propiedad, constituyen lo que se denomina supersticiones. Es cierto que entre lo que la doctrina espírita admite, hay cosas que para los incrédulos corresponden exclusivamente al dominio de lo maravilloso, es decir, al de la superstición. Aceptémoslo, pero discutís tan solo esos puntos, porque en cuanto a los demás, lo que realmente sería una superstición, ¿no? No hay nada que decir y predicáis en vano. Al atacar lo que el propio espiritismo refuta, demostráis vuestra ignorancia sobre el asunto y vuestros argumentos resultan incorrectos. Pero preguntaréis, ¿hasta dónde llega la creencia del espiritismo? Leed, observad y lo sabréis. Para dominar una ciencia se requiere tiempo y estudio. Ahora bien, el espiritismo, al que incumben las más trascendentes cuestiones de la filosofía y todas las ramas del orden social, y que abarca tanto al hombre físico como al hombre moral, constituye de por sí una ciencia, una filosofía
que no puede ser aprendida en unas pocas horas, como tampoco lo permite ninguna otra ciencia. Habría tanta ingenuidad en pretender encontrar todo el espiritismo en una mesa giratoria, como toda la física en algunos juegos infantiles. Quien no quiera quedarse en su superficie necesitará no solo unas horas, sino meses y años para sondar todos sus secretos. Así es posible apreciar el grado de saber y el valor de la opinión de los que se atribuyen el derecho de juzgar a la doctrina espírita solo porque han presenciado una o dos experiencias, la mayoría de las veces a modo de distracción o pasatiempo. Alegarán, por cierto, que no disponen del tiempo necesario para esos estudios. Admitámoslos, pues nada los obliga a ello. No obstante, en ese caso, que no tienen tiempo para aprender una materia, no debe argumentar acerca de ella, y menos todavía emitir un juicio a su respecto, salvo que pretenda que lo acusen de imprudencia. Ahora bien, cuanto más elevada sea la posición que se ocupe en la ciencia, tanto menos excusable será tratar superficialmente un tema que no se conoce. Es decir, cuanto más conocimiento nosotros tenemos de otras materias, ¿no?, menos disculpas tenemos para criticar el espiritismo, puesto que ya sabemos, por lo menos, que para criticar algo, cualquier tema que sea, hay que conocerlo muy bien, ¿no? Como nos comentó Rosa también en otra clase, después de haber estudiado todas las obras de Kardec, de León Denis, de Gabriel Delany, de Camille Flammarion y tantas otras obras que son complementarias a la doctrina espírita, podemos dar alguna opinión o hacer alguna crítica si tales obras no nos hayan convencido, no a través de la razón, sobre la realidad de la vida y del mundo espiritual. Mientras eso, lo que necesitamos es estudiar, estudiar y estudiar. En el ítem 14, Kardec pone aquí algunos puntos a modo de resumen, ¿no?, de todo lo que ha hablado hasta ahora. Dice, primero, todos los fenómenos espíritas tienen por principio la existencia del alma, su supervivencia al cuerpo y sus manifestaciones. Con base en una ley de la naturaleza, esos fenómenos nada tienen de maravilloso ni de sobrenatural, en el sentido vulgar que se atribuye a esas palabras. Muchos de los hechos se consideran sobrenaturales porque no se conoce su causa. Al atribuirles una causa, el espiritismo los restituye al dominio de los fenómenos naturales. Entre los hechos calificados de sobrenaturales, hay muchos cuya imposibilidad el espiritismo demuestra y los incluye en la categoría de creencias supersticiosas. Aunque el espiritismo reconoce un fondo de verdad en muchas de las creencias populares, no avala en modo alguno las historias fantásticas creadas por la imaginación. Juzgar al espiritismo por los hechos que no admite es dar prueba de ignorancia y quitar toda la validez a la opinión del que critica. La explicación de los hechos que el espiritismo admite, así como la de sus causas y sus consecuencias morales, constituyen toda una ciencia y una filosofía que requieren un estudio serio, perseverante y profundo. El espiritismo solo puede considerar como un crítico serio a aquel que haya visto, estudiado y profundizado todos los fenómenos con la paciencia y la perseverancia de un observador concienciudo. Aquel que tenga
tanto conocimiento del tema como el más ilustrado de los adeptos, a aquel que por consiguiente haya absorbido sus conocimientos al margen de las novelas científicas, a aquel a quien no se pueda oponer ningún hecho que le resulte desconocido, ni argumento alguno sobre el cual no haya reflexionado, a aquel que elabore su refutación no mediante negaciones, sino por medio de otros argumentos más concluyentes, a aquel que en definitiva puede indicar para los hechos comprobados una causa más lógica que la citada por el espiritismo, y afirma, ese crítico todavía no apareció. En el ítem 7, al empezar el capítulo, Kardec menciona la palabra milagro, ¿no? Y para que quede todo muy bien explicado, nos aclara sobre esta mención, ¿no? Lo siguiente en el ítem 15. Dice, en su acepción primitiva y según su etimología, el vocablo milagro significa cosa extraordinaria, cosa admirable de ver. Sin embargo, como tantas otras, esa palabra se ha apartado de su sentido original. En la actualidad se entiende por milagro, según la academia, un acto de poder divino contrario a las leyes comunes de la naturaleza. Tal es, en efecto, su acepción en uso y solo por comparación, en sentido metafórico, se aplica a las cosas vulgares que nos sorprenden y cuya causa no se conoce. No entra de modo alguno en nuestras intenciones analizar aquí si Dios ha podido juzgar útil en determinadas circunstancias la derogación de las leyes que él mismo estableció. Nuestro objetivo consiste exclusivamente en demostrar que los fenómenos espíritas, por extraordinarios que sean, no derogan en manera alguna esas leyes, ni poseen un carácter milagroso, como tampoco son maravillosos o sobrenaturales. Y nos dice, el milagro no tiene explicación. Los fenómenos espíritas, por el contrario, se explican de la manera más racional. Por lo tanto, no son milagros, sino simples efectos cuya razón de ser se encuentra en las leyes generales. El milagro presenta además otra característica, la de ser insólito y aislado, o sea, que puede pasar una única vez o muy pocas veces, ¿no? Es muy como raro, ¿no? Ahora bien, a partir de un hecho que se reproduce, por así decirlo, a voluntad y a través de personas diversas, no puede constituir un milagro. Y sigue más adelante, al instruirnos acerca de ese poder, el espiritismo nos da la clave de una infinidad de fenómenos que son inexplicables por cualquier otro medio y que a falta de explicación pasaron por prodigios en tiempos remotos. Del mismo modo que el magnetismo, el espiritismo nos revela una ley que, si bien no es desconocida, al menos no ha sido debidamente comprendida. O mejor dicho, una ley de la que solo se conocían sus efectos, razón por la cual se generó la superstición. Al conocerse la ley, lo maravilloso desaparece y los fenómenos ingresan en el orden de las cosas naturales. Por ese motivo, cuando los espíritas hacen que una mesa se mueva o que los difuntos se escriban, no producen un milagro mayor que aquel a que da lugar a un médico cuando devuelve la vida a un moribundo, ¿no? A un enfermo, o el físico cuando hace que caiga un rayo. Aquel que con la ayuda de esta ciencia pretendiera hacer milagros sería un ignorante del tema o un embaucador. Es decir, todas las manifestaciones están
perfectamente, perfectamente explicada por las leyes de la naturaleza, ¿no? Son completamente naturales, necesarias y hacen parte de la vida. No existe aquí un milagro, ¿no? No hay nada de maravilloso ni de sobrenatural, sino que es algo completamente normal, natural, tanto que ha existido siempre, ¿no? Hemos visto a lo largo de la historia en la creencia también de los pueblos, que no es que sea una creencia, ¿no? Sino que además era su manera de explicar algo que siempre pasó, que es la comunicación de los espíritus, ¿no? Con los que están encarnados. En el ítem 16, Kardec nos dice que los fenómenos espíritas, así como los magnéticos, fueron tomados por prodigios antes de que se conociera su causa. Ahora bien, del mismo modo que los ascépticos, los espíritus fuertes, es decir, los que gozan del privilegio exclusivo de la razón y del buen sentido, no admiten que una cosa sea posible mientras no la comprendan. Por esa razón, todos los hechos considerados prodigiosos son objeto de sus burlas. Y dado que la religión contiene una gran cantidad de hechos de esa índole, no creen en ella. De ahí a la incredulidad absoluta no hay más que un paso. Y dice, al explicar la mayoría de esos hechos, el espiritismo les da una razón de ser. Además, acude en auxilio de la religión, pues demuestra la posibilidad de ciertos hechos que al no tener ya un carácter milagroso, no por eso dejan de ser menos extraordinarios, como tampoco Dios es menos grande ni menos poderoso por no haber derogado sus propias leyes. Y ya para finalizar, quedémonos con esta reflexión de Kardec, ¿no? Que dice, algunas personas refutan los fenómenos espíritas precisamente porque esos fenómenos parecen estar al margen de la ley común y porque no los encuentran ninguna explicación. Dales una base racional y la duda se disipará. La explicación en este siglo en que nadie se contenta con palabras, constituye pues un poderoso motivo para convencer. Por eso vemos todos los días personas que no han sido testigos de ningún hecho, que no han observado cómo se mueve una mesa, ni a un medium mientras escribe, pero quedan convencidas tanto como nosotros solo porque han leído y comprendieron. Y finaliza, si no debiéramos creer más que en lo que ven nuestros ojos, nuestras convicciones se reducirían a muy pocas cosas. Hasta aquí entonces la exposición. Creo que tenemos mucho que reflexionar sobre este tema, mucho que leer, que estudiar para que podamos tener una base para reflexionar, para preguntar, para cuestionar, ¿no? Porque si no, no estudiamos, si no llegamos a esta base de conocimiento, también tenemos poco de lo que reflexionar o poco de lo que cuestionar. Por eso es muy importante el estudio.